así que en esta noche vamos a leer la Biblia y quiero compartirla con ustedes. Quiero compartir la palabra que dice en el libro de San Juan, capítulo 15. Es una palabra que hemos compartido muchas veces en las reuniones. Es una palabra que quizás muchos estamos leyéndola continuamente, pero que habla del carácter de Dios y de lo que anhela Dios para con nosotros, y es hermoso poder absorber esta palabra, es hermoso poder escucharla y también desmenuzarla. Habla la palabra de que Jesús es la vid verdadera. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice la Biblia en el capítulo 15 del libro de San Juan de la permanencia, y lo dice tantas veces como podemos leer cada versículo. Lo dice insistentemente. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Dios me llevaba a estudiar esta palabra muchos días y a hablar de esto con mis discípulas y a compartirlo. Me llevaba a meditar en mi corazón y decir: Señor, ¿qué es la permanencia? Muchos días uno examina y dice: bueno, he pasado cierta cantidad de tiempo dentro de la iglesia, eso es permanencia, estar dentro de un lugar, pero había algo que dentro de esta palabra no me dejaba la sensación de tranquilidad que uno busca cuando la palabra tiene que arraigarse en el corazón y causar un efecto. Yo creo que cada uno de nosotros, al venir a la iglesia, está en un estado de permanencia dentro del cuerpo de Cristo. Pero esto me llevó a indagar y a leer y a descubrir que la palabra de Dios hablaba mucho más que el estar en el lugar. Jesús estaba diciendo que permaneciéramos en la vida de Él, en el camino de Él, en la forma de vivir de Él. Por eso estaba diciendo que Jesús es la vid verdadera, que en Él debemos permanecer, pero que el Padre era el labrador y nosotros estamos cada día siendo trabajados por el Señor, siendo moldeados, siendo trabajados en cuerpo, alma y espíritu. Y esto me hacía entender que Dios nos ha formado a imagen y semejanza de Él, dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y esto quiere decir que uno es como Dios, tripartito, tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y uno quiere entender la vida de Dios. ¿Por qué todos tenemos que permanecer en una iglesia? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Habla de la Biblia de que es para edificación del cuerpo, para edificación, para que podamos entender su palabra, para que como cuerpo de Cristo podamos caminar hacia la meta que Él tiene con nuestra vida. El propósito de Dios no podía cumplirse en un hombre solo, porque un hombre solo puede llegar a cierto grupo, a cierta cantidad de gente, pero la vida de Dios en un cuerpo, que significa en una iglesia que está en un mismo espíritu, puede ir mucho más lejos. Jesús mismo lo demostró, que a través de su vida Él
hoy hemos llegado a recibir la salvación. Él, a través de su ejemplo, a través de la muerte en la cruz, a través de la resurrección, hoy entendemos que el Espíritu de Dios quería hacernos salvos para salvar a la tierra. El estado de permanencia habla del carácter de Cristo. Cristo dice en la Biblia, y el Señor nos dice en la Biblia, en muchos capítulos de la Biblia, y yo los enumeré justamente para ver el carácter de Cristo, que es un carácter de permanencia siempre. La Biblia dice que el carácter de Dios es permanente. Yo permanezco fiel, dice la palabra de Dios, y un término que en estos días ha hecho eco mucho en mi corazón, dice, fiel es el que siempre está. Y Él es ese Dios que nos ama y que quiere que nosotros como hombres seamos fieles y permanentes. El carácter de Cristo es un carácter que tiene vida, propósito, pero que es perseverante además, es fiel. Y en la Biblia en muchos capítulos, en el Salmos, en el libro de San Juan, en muchas ocasiones, dice que Él es permanente, que Él permanece fiel, que aunque nosotros erremos o fallemos, Él permanece fiel. El carácter de Dios es un carácter que desea ser transmitido. Y es en el cuerpo de Cristo, es en la iglesia, en donde nosotros podemos absorber de su carácter. Es en la intimidad también personal que nosotros tenemos. Entonces esto me enseñaba y podía yo estudiar la Biblia acerca del cuerpo, el alma y el espíritu que nos ha dado Dios a su imagen. Yo hace mucho tiempo leí un libro acerca de la mujer que se llama Cautivante y en el libro decía que la imagen de Dios o la creación fue pensada para que en esa creación nosotros pudiéramos tener un ejemplo. Cristo fue un tipo de lo que quiere que hagamos y vivamos en la tierra. Y el libro de San Juan en el capítulo 15 habla de eso específicamente, de lo que Él hizo con su Padre. Él quiere que nosotros hagamos cada día con Él, permanecer. Y si uno lo piensa, permanecer ha permanecido quizás durante muchos años dentro de una iglesia, dentro del cuerpo de Jesús. Pero cuando uno lo traduce a un cuerpo natural, usted ve que todos los miembros del cuerpo deben estar en funcionamiento para que el cuerpo se sienta sano y pleno. Entonces yo entendía que lo que hablaba de permanencia en el libro de San Juan, no solo habla de permanencia de solo estar, sino también habla de una perseverancia, de un trabajo, permanecer y trabajar, funcionar sería. Funcionar como miembro de un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene distintos miembros y somos cada uno de nosotros, que venimos a absorber en la intimidad y en el tiempo con Dios de Él mismo, pero que es esta absorción que tenemos de Él dentro de la iglesia para caminar cada día, para funcionar como un órgano que está dentro de un cuerpo. Usted fíjese que cuando algún malestar le incomoda, usted siente que el cuerpo no está completo, no está sano. Asimismo, el cuerpo de Cristo, cuando hay muchos miembros o cuando hay un miembro que no funciona con el carácter de Cristo, el cuerpo siente el cimbronazo. ¿Por qué? Porque estamos creados para funcionar como un órgano dentro del cuerpo. Y la palabra de Dios me llevaba a entender que Él nos ama y nos advierte, dice todo pámpano que no da fruto será cortado, pero como a modo de advertencia. Si usted mira su cuerpo, cualquier órgano que no está funcionando debe ser tratado y debe ser modificado y debe ser medicado muchas veces para que funcione correctamente. Porque si no funciona correctamente, su cuerpo no está en la manera correcta. Usted no va a funcionar de la misma forma. Es como que hay algo que tiene que ser rechazado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está funcionando de esa manera. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice es que el carácter de Cristo es permanente. Él dice que Él es fiel, que Él siempre está. Si uno examina la vida, nosotros tenemos un carácter que emocionalmente puede ir cambiando de estados. Y que Dios a eso lo ve porque Él nos ha creado. Pero cuando uno cambia de estado, muchas veces comete errores y va contra Dios o contra su voluntad,
pero Él permanece fiel. Es una enseñanza de que aún con errores y con fallas, Él permanece fiel. Pero en el carácter de Cristo está la perseverancia, la permanencia, el ser fiel y el poder dar frutos. ¿Por qué? La gloria del Padre, dice la Biblia, que es que nosotros, los hijos, llevemos mucho fruto. Muchos días creemos que los frutos pueden traducirse como hijos espirituales solamente. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando vemos que el carácter de Cristo es disciplina, que es permanencia, que es un orden, que es paciente, que es el que permanece fiel, el que siempre está, podemos entender que no solamente habla de tener hijos, porque en la evolución de un cuerpo, desde el nacimiento hasta la muerte, hay tantas etapas que uno debe vivir y no puede quemar, no debe quemar, sino que absorber cada etapa y hacer funcionar el cuerpo según la etapa en la que está viviendo. De esta manera está diciendo Dios que nosotros como cuerpo debemos funcionar madurando hasta ver la gloria de Él en todo carácter de Cristo. Él nos trata no solo para decirnos que llevemos mucho fruto, que tengamos muchos discípulos, no, nos trata para decir que todo mi carácter sea una traducción del suyo, que nosotros podamos ir madurando desde el punto que llegamos a Dios y decimos, Señor, queremos que seas tú el Señor de nuestra vida, que todo nuestro carácter se traduzca a lo que Él es, que es la gloria del Padre, que nosotros llevemos frutos, frutos del Espíritu, frutos de perseverancia, frutos de permanencia, frutos del orden que Dios ha puesto sobre nosotros. En la vida de Dios nosotros tenemos un orden y en la vida natural también. Nacemos primeramente de padres, venimos bajo una autoridad y a Dios le agrada que uno pueda entender que dentro de su vida, de la vida de Dios, de la vida de la iglesia, de la vida del cuerpo, vamos a tener que estar trabajando en nuestra maduración bajo la autoridad de padres que están puestos por Dios como guía, como enseñanza, como gente que va a dirigir nuestra vida, nos va a enseñar para poder llevar mucho fruto. Y la victoria de todo padre es que un hijo pueda estar pleno, completo. Esta palabra me llevaba a entender que eso es lo que está pidiendo Dios, que funcionemos como un fruto de Él, pero que a su vez llevemos el fruto de su carácter, que su genética se traduzca y se llene y me llene el corazón, la vida, el cuerpo, el alma, y eso pueda dar muchos frutos, frutos en abundancia. La Biblia dice que nosotros debemos permanecer en Él, debemos permanecer en sus palabras, y para dar frutos debemos conocerlo. Si Él es nuestro Padre y nosotros lo amamos y queremos permanecer en su amor, debemos tener tiempos de intimidad. Y yo le preguntaba al Señor en qué funciones tenían el alma y el espíritu, o en qué manera la podía dividir. Y Dios me trajo un estudio hermoso que estoy leyendo y habla de que nosotros somos un cuerpo para entender que así trabaja Dios. Que para permanecer y dar frutos y que para que la vida de Él sea traducida a muchos, yo tengo que estar dentro de un cuerpo, funcionando como un cuerpo y teniendo el propósito de un cuerpo. Todos los miembros del cuerpo tienen una función, pero la vida misma en sí tiene un propósito. Así que cuando nosotros entendemos que Dios con esta palabra nos llama a perseverancia, a funcionar como cuerpo, también entendemos que nos llama a cumplir un propósito, que es el de vivir. Pero no como cualquiera vive sin Dios, sino de vivir plenamente la vida de Dios, permaneciendo en sus palabras, permaneciendo en su amor y llevando mucho fruto. Y la palabra de Dios dice que el carácter de Cristo es fiel, siempre está. Aunque uno se equivoca, Él siempre está. Aunque uno quizás no sabe, porque como inmaduros muchas veces podemos cometer muchos errores, pero Él nos capacita a través de padres espirituales. Esa es la función del cuerpo. El alma fue creada por Dios en los hombres y en las mujeres para amarlo, para tener sentimientos acerca de Él. Y amarlo, y acerca de las personas. Nosotros, las personas, nos manejamos de una manera muy sentimental. Toda nuestra vida
tiene que ver con relaciones. Así que Dios creó al cuerpo para funcionar todo junto y para cumplir un propósito. Al alma para amarlo a Dios. Y al espíritu me hacía indagar y decía, Señor, el espíritu muchos días tienes sensaciones o sentimientos donde uno puede sentir el espíritu alegre, y no estoy hablando del alma, estoy hablando de algo más profundo, que cuando uno no está en Dios puede sentir un vacío total. Eso es lo que le hace ir a Dios. Entonces Dios me hacía entender que el espíritu funciona como un estómago. Yo debo absorber de Cristo para que el espíritu crezca. Si no, yo voy a tener siempre un espíritu totalmente desconocido de Dios, y el estómago que no tiene nutrientes, que no absorbe comida, no puede hacer que el cuerpo funcione. Así que a usted lo que le dice esta palabra es que si usted está permanente y ha absorbido el carácter de Cristo, está dentro de una iglesia, tiene que absorber a Cristo. Que ahora ya no es solo estar dentro de un cuerpo, sino es cumplir la función para la que fue creado, que es absorber a Cristo, es absorberlo y que el cuerpo traduzca salud acerca de lo que los otros ven, porque hemos comido de Jesús. Quizás a lo mejor a muchos les parezca algo demasiado profundo, pero ¿sabe cómo se traduce? Solo en tener intimidad con Él, en poder absorber de su palabra, en desmenuzar la palabra y poder comer de Él para crecer. Si uno no crece en su palabra, no puede permanecer en ella, porque no la conoce. Entonces lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 15, en todos los versículos del capítulo 15, es que permanezcamos, pero absorbiendo de todos los nutrientes que tiene su palabra. Cuando estamos en angustia, ir a la palabra de Dios y buscar la saciedad del alma hace crecer el espíritu, hace que uno pueda tener un espíritu grande y pueda transmitir a otros lo que el espíritu tiene para nosotros, que es el carácter de Cristo. Como iglesia, si usted viene a la iglesia y solo puede escuchar y se va y nada de Cristo entra en su vida, usted va a tener un espíritu débil, un cuerpo débil, que no se ha alimentado bien. Pero si usted, además de absorber las palabras que se dan en las reuniones, usted come cada día, absorbe cada día de Dios, usted va a ser un cuerpo pleno, un cuerpo sano, un cuerpo que dé frutos. Y esa es la gloria del Padre, que Él es glorificado en esto, en que llevemos mucho fruto y que seamos sus discípulos. Así que ya acá dice que podamos traducir a Cristo con nuestra vida, y también que seamos sus aprendices, que estemos siendo discípulos de Él, que podamos aprender. O sea que lo que nos lleva a entender esta palabra es que no solo debo estar dentro de una iglesia, sino funcionar como un cuerpo, teniendo conocimiento y entendimiento de que yo soy un miembro muy útil. Todos los miembros del cuerpo son útiles, aunque pareciera que no. La Biblia dice que sí son todos útiles, que la mano sirve para las batallas, pero los dedos son alineados para lo más profundo de una guerra. Quiere decir que hay función para cada miembro del cuerpo, y aunque usted quizás hoy no entienda cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo, si usted alimenta el espíritu, el alimento hace madurar el cuerpo. Sin alimento el cuerpo queda sin madurar, sin crecer. Pero bien alimentado, usted puede entender y madurar y ubicarse en el lugar donde Dios le puso y empezar a funcionar y darle gloria a Dios con su vida, porque lleva muchos frutos. Si usted permanece en la iglesia y su vida solo es estar dentro de las reuniones, no va a llevar frutos, no va a poder mostrar quién es Cristo. Pero cuando usted tiene relación con Dios, cuando usted empieza a hablar con Dios, cuando usted empieza a leer su palabra, a tener intimidad, a profundizar en esto, usted puede entender todos los rasgos del carácter de Cristo. Usted puede entender que cuando uno comete errores, la misericordia de Dios es tan inmensa que perdona nuestros pecados
y nos trae a Él a permanecer en su amor. Y usted cuando lee la palabra de Dios puede entender que el carácter de Cristo es un carácter celoso, al pecado no le agrada, no tiene ninguna unión al pecado. Entonces usted va a entender y va a empezar a madurar y va a funcionar como el cuerpo de Cristo, pero viviendo como tiene que vivir, en la función que tiene que cumplir, para que nuestra vida cumpla un propósito. Como iglesia no estamos destinados a tener mucha gente dentro. No, estamos destinados a edificar a las personas para que sean salvas. Hoy estamos viendo en los tiempos que toda la palabra de Dios está haciéndonos entender que los tiempos son cercanos, su venida es muy cercana. Y que si uno no permanece como debe permanecer, llevando mucho fruto del carácter de Cristo y siendo su discípulo, mucha gente que nos rodea, muy cercana, puede perder su vida en vez de salvarla. Pero cuando uno funciona como cuerpo, usted está trabajando como cuerpo, funciona en una casa de buenas noticias, funciona en una reunión de discipulado, funciona en el trabajo que hay que hacer diario, funciona porque está alimentándose con el Espíritu de Dios y su cuerpo puede rendir. Pero si usted no tiene intimidad con Dios, su cuerpo no madura y no puede rendir como debe. Entonces, la palabra de Dios me llevaba a entender esto y a decir, si tú permaneces fiel, yo quiero estar dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del cuerpo, permaneciendo fiel y siendo útil. Quiero ser útil. Entonces el Señor me hablaba de algo que yo antes no había entendido. Lo hablábamos con mi esposo y yo sinceramente no lo había meditado y entendí algo en cuanto a las responsabilidades. Muchos días mi carácter fue, y es cada día tratado por Dios, fue muy inestable. Un carácter que, según las emociones, podía llegar a cumplir un propósito o no. Y con mi esposo, en una charla, podíamos hablar y me lamentaba de no haber terminado cosas que había empezado. Y bueno, juntos hablábamos y decíamos que ese era el carácter del diablo. El diablo ha venido como un destructor. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Él ha venido como un ladrón, como un asesino, como un destructor. Así que de todos los planes que un hombre puede tener para darle gloria a Dios, Él ha venido a destruirlos, a romperlos, a hacernos no funcionar como cuerpo, sino a estar errantes. En el capítulo 2 del libro de Job y en el capítulo 22 también, el libro de Job habla de que Jehová recibe la presencia del diablo y dice, ¿de dónde vienes? Y la respuesta de él fue de andar y rodear la tierra. La respuesta de él no fue de estar en un lugar permanente, sino de dar vueltas. Y usted fíjese que el carácter de un asesino o de un ladrón no es estar en un lugar, sino es estar escapando, es estar haciendo daño. Diferente al carácter de Cristo, que es el que permanece, que usted siempre lo va a encontrar en el mismo lugar. Siempre lo va a encontrar que Él está dando frutos. El carácter de Cristo es totalmente opuesto, pero cuando uno puede ver el carácter del diablo, se da cuenta de que cuando en la creación Adán y Eva fueron creados, y después del pecado de Eva, en la familia tuvieron a Caín y Abel. Y hubo una situación que se da a conocer en la Biblia, quiere decir que Dios quiere enseñarnos algo de esta situación, en donde dos hermanos fueron a dar una ofrenda a Dios. Y fueron a dar esta ofrenda y uno fue aceptado dando esa ofrenda y el otro fue mirado de otra manera. No fue aceptada la ofrenda de Caín. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el versículo 10, después de pasada la situación de que Caín no dio la ofrenda que podía dar, él podía dar lo mejor, pero eligió dar lo que quiso, no lo que pudo dar, lo que Dios le había preparado para que diera. ¿Y qué pasó?
se despertaron situaciones en él o sentimientos de celo, de enojo, de ira, de contienda, que en la naturaleza, cuando uno viene sin Dios, son cosas que afloran continuamente. Uno tiene sentimientos y tiene emociones y puede ver que con muchas situaciones se enoja, pero Caín había hecho mal. Así que este enojo era un enojo que venía de una raza que había caído de la gracia de Dios, que venía de la envidia y que venía de sentimientos que no vienen del carácter de Cristo. Y Jehová se le presentó a Caín en el capítulo 10, en el versículo 10, del libro de Génesis capítulo 4, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y esto qué cree usted? ¿Que Dios fue malo en maldecirlo? No. Él podía haber rendido y podía haber dado la ofrenda mejor, pero eligió no darla. Eligió separar una parte nada más. Y Cristo con esto me hablaba personalmente de que muchos días uno puede elegir qué darle a Dios. Puede elegir darle todo lo que merece o puede elegir solo una parte darle. Quizás muchos días venimos a la iglesia y esa es la parte que podemos darle. Pero también la iglesia como Cristo funciona en otras cosas. Y uno dice, bueno, no, hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no estoy, hoy tengo otras cosas importantes. Pero cuando leí esta palabra entendí que ese pensamiento es el pensamiento del enemigo de Cristo, que es el que no permanece, que es el que nunca está en un mismo lugar, que es el que cuando se le necesita no está, porque él ha venido a robar, a matar y a destruir. Así que si usted quiere cumplir con una meta, el diablo tiene como objetivo hacerlo estar errante, hacerlo ser un extranjero, porque él no desea que usted lleve muchos frutos, porque eso sería gloria para el Padre. Entonces, cuando usted empieza a decirle no a la obra de Dios y a su función como cuerpo de Cristo, y empieza a no llenar su estómago, que es el espíritu de Cristo, empieza a tener obras que están bajo la carne. Que la carne siempre tiende a ser contraria al carácter de Cristo. El carácter de Cristo es un carácter de permanencia, de perseverancia, de fidelidad. Pero cuando usted deja que las sensaciones y las emociones lo dominen y no alimenta el estómago del Espíritu de Cristo, ¿qué le gana? El espíritu contrario. Porque él ha venido a matar y a destruir. Mire a Job, él estaba observando la tierra, él estaba mirando a los hombres, Satanás, estaba mirando a los hombres y vio a un hombre fiel y dijo, sí, pero tiene todo, por eso te bendice, por eso te da la gloria. Y vino a molestarlo, a estorbarlo. Así que cuando usted está en la búsqueda, es muy posible que encuentre oposición y encuentre guerra. Pero ahí está el momento de decir, quiero, Señor, estar fiel como tu carácter, quiero ser fiel, estar en todo, o elijo darte solo una parte. Y esto me llevaba a decir que el Señor tenga misericordia de mí, que el alimento que cada día llevo a mi alma y a mi espíritu pueda hacerme crecer y madurar y ser plena en Él. Que el Espíritu de Dios me dé la permanencia que Él tuvo y que en eso pueda darle la gloria, que pueda llevar muchos frutos. El carácter del diablo es un carácter que anda vagando, que anda errante, que anda escapando. Y muchas veces esa situación uno la puede traducir a la vida del cuerpo de Cristo. Muchas veces el cuerpo es exigido a rendir físicamente un nivel más alto. Y cuando uno no está en el Espíritu de Dios, puede hasta rebelarse contra eso y dejar de funcionar. Pero no es el plan de Dios, ni es el deseo de Dios que uno se maneje de esa manera, sino que usted y yo entendamos que Él vino a mostrarnos su carácter para que permanezcamos fiel y que ante el deseo de Dios que demos nuestro máximo nivel, lo podemos hacer, podemos ir al máximo nivel. ¿De qué le serviría a Dios que usted esté durante 20 años sentado en la iglesia y no pueda traducir de su vida en usted?
Si usted se sienta con personas y no genera una situación de alabar a Dios, ¿qué está mostrando? Está mostrando una vida que es normal, que si usted se cruza con gente que no conoce a Dios puede ser exactamente igual. Pero cuando usted causa un efecto diferente en las personas, usted está traduciendo a Cristo. Está diciendo, la genética de Él está siendo la que me llena y la que puede conquistar, la que puede dar salvación. Y por eso hablé de la salvación, porque los tiempos se acortan y porque la gente necesita ver que hay un cuerpo de Cristo que está unido para funcionar como un propósito, con un propósito. Que todos nosotros estamos dispuestos a no ser errantes, a no andar vagando, a no andar de iglesia en iglesia, de cuerpo en cuerpo, porque el cuerpo es uno solo. A lo mejor creemos que acá se exige mucho, así que como dedo me voy a otro. No, usted ha sido creado para este cuerpo, porque en este cuerpo va a ser tratado. Ningún miembro de mi cuerpo puede irse a otro por elección. No, porque ha sido puesto dentro de mi cuerpo para desarrollarse y cumplir el propósito que Dios me ha puesto en la vida. Y así nosotros no podemos ir y elegir andar errantes de cuerpo en cuerpo o de lugar en lugar. No, la vida de Dios es ser permanente. Y aunque te exija la vida de Dios ir a un máximo nivel, es para el mejor rendimiento del cuerpo, para que muchas almas sean salvas, para que la vida de Cristo sea traducida en muchos. Así que en esta noche yo le pido a Dios que cada uno de nosotros pueda entender que ha sido puesto por Él en un lugar para permanecer, para funcionar y para cumplir un propósito. No ha sido creado para estar porque sí. Si usted estaba sentado desde hace mucho tiempo y no había funcionado, hoy es el momento para decirle, Señor, perdón. Yo no quiero ser eliminada del cuerpo porque lo dice la Biblia. Todo pámpano que no da fruto es cortado, echado al fuego, dice la Biblia. Entonces, el que en Cristo no permanece, dice, será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Quiere decir que no va a tener una buena vida, va a tener un mal fin. Pero cuando uno como cuerpo entendió que es un órgano de un cuerpo y empieza a funcionar, el cuerpo puede caminar. Y cuando el espíritu es nutrido, cuando el estómago es llenado del Espíritu Santo, uno no solo camina, sino que camina con la fuerza suficiente de conquista. Así que en esta noche yo voy a llamar a los hombres y a las mujeres que habían estado en el cuerpo, pero no habían estado funcionando. Quizás muchos días entendías que solo estar dentro de la iglesia te hacía parte del cuerpo. Pero hoy la palabra de Dios te dice que aparte de estar dentro, tienes que estar funcionando. La palabra dice que hoy tienes que estar funcionando para que la gloria del Padre se manifieste en tu carácter, en tu persona. En esta noche llamo a todos los hombres y mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Yo quiero llamar al pueblo, a todo aquel que en esta noche, si estaba funcionando a medias, si no podía darle el 100% del rendimiento a Dios, si no podía tener ese carácter fiel que Dios quiere que nosotros tengamos, en esta noche pueda levantarse y pueda buscarlo y pueda decirle, Señor, yo quiero servir. Y si usted estaba rindiendo y usted estaba sirviendo, hoy se une al cuerpo para ayudar a los demás a que puedan dar frutos y frutos en abundancia. A usted ha sido puesto con un propósito dentro de la iglesia. No está porque sí, está con el fin de darle la gloria a Dios. Así que en esta noche vamos a pasar todos a buscar de su presencia, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, hazme funcionar como un cuerpo y cumplir tu propósito, que es que tu gloria sea manifiesta por nuestros frutos. ¿Entendió? Amén. Le doy gracias a Dios por esta noche y quiero que con los ministros podamos orar por esta palabra. Quiero que podamos decirle al Señor, yo quiero permanecer, yo quiero ser fiel, yo quiero tener tu carácter y no el ser un errante, un hombre que anda vagando sin rumbo, sino decir, Señor, tú me has dado un fin, un propósito, yo estoy dentro de la iglesia para funcionar y dice la Biblia que este es el mandamiento, que permanezcamos en Él, que estemos en Él, que permanezcamos y funcionando, claro, porque un cuerpo que no funciona, que no se desarrolla, muere. Entonces, en
entonces lo que entendemos es eso, que el Espíritu Santo quiere eso. Llamamos a la iglesia, al que quiere funcionar como cuerpo, y decimos, Señor, hoy nos unimos como cuerpo y decimos sí a tu plan, sí a tu propósito.